Hola chicos y bienvenidos a la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato en un nuevo vídeo en el que vamos a estudiar los movimientos migratorios, concretamente las migraciones interiores, en el punto 5. En los vídeos anteriores hemos estado estudiando la dinámica natural de la población, en este caso los movimientos naturales, que son la mortalidad y la natalidad. En este caso vamos a pasar a ver ahora los movimientos migratorios, que son un poquito diferentes, son movimientos de tipo demográfico y afectan de una manera diferente a la demografía, a la población. En este caso, el índice de este punto o de esta parte del tema es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción a las migraciones, viendo los diferentes tipos. Después vamos a centrarnos en las migraciones interiores y finalmente los tipos de migraciones interiores. Pero antes de empezar, digamos, con el tema, que quisiera hacer o dejar claro varios conceptos básicos que son esenciales que conozcáis. El primero, obviamente, es el que da nombre a este tema, a este punto, los movimientos migratorios. En este caso son movimientos que implican el cambio de residencia y que afectan el crecimiento de un país o una región cuando se alargan en el tiempo. Hay que dejar claro que los movimientos migratorios no tienen por qué suponer un cambio de país. Pueden ser un cambio de residencia en un mismo país, entre ciudades, regiones, comunidades autónomas, etc. Por tanto, ese concepto de inmigrante como persona extranjera que viene de un continente diferente no tiene por qué ser así para nada. Una persona que cambia de comunidad autónoma también habría hecho en este caso un movimiento migratorio. Además, estos movimientos migratorios pueden incluso afectar a los movimientos naturales, natalidad y mortalidad. Imagínate, por ejemplo, que viene un inmigrante procedente de Madrid y se hospeda en Granada o vive en Granada. En este caso, es una persona que suele ser joven, porque los migrantes suelen ser personas jóvenes adultas, y puede afectar a los movimientos naturales porque esa persona puede tener hijos y desarrollar su familia en esa ciudad. Y por tanto, afecta a la natalidad. Así que, por tanto, como digo, los movimientos migratorios y los movimientos naturales están conectados. En cuanto a los tipos de movimientos migratorios, los veremos en la siguiente diapositiva. Porque antes vamos a ver otro concepto fundamental, que es ¿qué es el saldo migratorio? Y hay que dejar claro que el saldo migratorio es la diferencia entre la gente que emigra, es decir, que sale de una ciudad o un país o una región para irse a otro, y la que inmigra, es decir, la que llega a una ciudad o una región o un país. En este caso, el saldo migratorio puede ser positivo cuando hay más inmigrantes que emigrantes, cuando hay más gente que entra que la que sale, y negativo cuando hay más emigrantes que inmigrantes, es decir, más gente que sale que la que entra. Vamos a ver, por tanto, y vamos a comenzar ahora sí, el punto primero, ¿vale? de estos movimientos migratorios, migraciones interiores, recordando que los movimientos migratorios suponen, como digo, un cambio de residencia y que puede afectar a los movimientos naturales, sabiendo que hay dos tipos principales, inmigración y emigración. La inmigración, lo hemos dicho ya, es cuando se entra a un país, región, ciudad diferente. Un inmigrante es una persona que llega a tu ciudad, procedente de otra ciudad, otro país, otra comunidad autónoma. Y un emigrante es cuando una persona de tu ciudad sale a un país, a una región, a una ciudad diferente. Por tanto, aunque se parecen mucho estos dos conceptos, son lo contrario. Inmigración cuando alguien llega a tu ciudad, emigración cuando alguien de tu ciudad sale a otra ciudad o otro país. Pero hay muchos más tipos de movimientos migratorios. En este caso, en cuanto a los otros tipos de movimientos migratorios, otras causas provocadas causas provocadas por los movimientos migratorios, hay que decir que en cuanto a ámbito espacial hay de diferentes tipos, en cuanto a nacionalidad también hay diferentes movimientos migratorios, en cuanto a objetivos también hay diferentes movimientos migratorios, también en cuanto a duración, carácter y este último unidad de medida que vamos a verlo después. En cuanto a ámbito espacial, bueno, pues en cuanto a ámbito espacial podemos decir que hablamos de migraciones interiores, que son las que vamos a estudiar en este punto, cuando ocurren dentro de un país, y migraciones exteriores, cuando ocurre entre países. Por tanto, si yo soy de Córdoba y me voy a Granada a vivir, es una migración interior. En cambio, cuando yo soy de Córdoba y me voy a Londres a vivir, es una migración exterior, porque es entre países, entre España y Reino Unido. En cuanto a la nacionalidad de los
migrantes, de los que hacen estos movimientos migratorios, pues podemos decir que hay nacionalidad, pues, o son nacionales, cuando los migrantes proceden de un mismo país. Es decir, si yo sé que soy de Córdoba, me voy a Granada a vivir, en este caso soy un migrante nacional. En Granada sería un inmigrante nacional y en Córdoba sería un emigrante nacional. Pero también los hay extranjeros, cuando proceden de otros países. En cuanto a los objetivos, es decir, el objetivo que tiene el migrante cuando sale de su ciudad o país para marcharse a otro, nos encontramos con los laborales o motivos laborales relacionados con el trabajo, y hay que decir que son los más normales, los más comunes. Los residenciales vinculados con la vivienda. A lo mejor, por ejemplo, una persona pues decide marcharse de su ciudad principal, Madrid, para marcharse a un pueblo de Madrid, véase Getafe, Leganés. Pues a lo mejor el trabajo sigue estando en Madrid, pero la residencia está ahora en Getafe o Leganés. Por tanto, hay un movimiento migratorio relacionado con la vivienda. Esto también es muy típico actualmente debido al alto coste de la vivienda en el centro de las ciudades, lo que hace que la gente vaya o se suele ir a las áreas metropolitanas de una ciudad, como por ejemplo, hemos dicho antes, Madrid o Barcelona. También hay movimientos migratorios de retorno que suponen volver al lugar de origen. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos un gallego que ha estado en Galicia hasta los 22 años y decide irse en los años de la industrialización, pues en los años 60 a Madrid, para trabajar toda su vida allí, tener su piso, pero decide, cuando está jubilado, volverse a su Galicia natal para, digamos, acabar sus últimos días allí. Pues eso sería una migración de retorno, que por lo general suelen provocar, un envejecimiento a esos lugares de retorno, porque vuelven ya mayores. Y finalmente nos encontramos con los movimientos migratorios de tipo político, vinculados con los refugiados políticos a causa de una guerra, por poner un ejemplo. En cuanto a la duración, pueden ser temporales, es decir, puede ser un tipo de movimiento en los que la gente marcha a otro lugar durante un tiempo bastante determinado, con la intención clara de volver. No deciden o no quieren quedarse en el lugar hacia donde han migrado. Normalmente suelen ser por causas de tipo laboral. Y permanentes, cuando suponen un traslado definitivo y esa persona no tiene intención de volver. Y finalmente, en cuanto a carácter, podemos hablar de que hay migraciones voluntarias, cuando son una decisión personal del migrante. Por ejemplo, pues por motivos laborales, al final es una decisión, al igual que también por motivos residenciales es una decisión, igual que los de retorno, que también son decisiones personales del migrante. Sin embargo, también hay forzadas cuando son obligadas por causas externas. Véase, por ejemplo, una catástrofe natural en el país de origen, algo que ha ocurrido en algunos países, véase, por ejemplo, Haití, que es un país que por desgracia ha sufrido terremotos, tsunamis, huracanes, y ha provocado que mucha gente se haya ido de ese país, a Haití, por obligación. O bien por una guerra, que también provoca migraciones forzadas. Y también los hay de carácter ilegal, es decir, fuera del marco legal. Y finalmente, en cuanto a las unidades de medida, podemos decir que hablamos de personas migrantes, cuando es el número de personas que migran, y número de movimientos se refiere al número de movimientos migratorios que se producen. Pues es que estos son los diferentes tipos, como hemos dicho antes, de movimientos migratorios, más allá de la inmigración y emigración. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una familia ucraniana, que en este caso sería una migración exterior, pues con migrantes de tipo extranjero, con carácter forzado, porque es una guerra lo que ha provocado que la gente se haya ido de Ucrania. En este caso son causas políticas, que es como se le conoce al tema de la guerra, y de duración temporal, puesto que esta gente estará pues siendo refugiados en España, por ejemplo, durante el tiempo que dure la guerra y quizá un poco después, y volviendo a su país de origen. En cuanto a este tipo de migración, pues sería una migración exterior, con migrantes extranjeros, que lo harían o lo hacen por motivos laborales o económicos, aunque también pueden ser por motivos de guerra en su país, véase en Mali, véase otros países africanos que están actualmente en un conflicto armado, que no suelen salir a la televisión, por cierto, estos conflictos armados. Tienen carácter permanente, no suelen volver. De momento ese proceso o eso no ha ocurrido o no ocurre ese fenómeno.
de carácter voluntario o forzado en función de si es por motivos laborales o de guerra, y en este caso serían en muchos casos ilegales. Y finalmente, el último tipo, pues estaría vinculado con los españoles, ¿no? En este caso es una migración interior, de carácter nacional, con objetivos de tipo laboral, normalmente, yéndose a ciudades como Madrid, Barcelona, de duración permanente o no, porque puede haber también un retorno, y son migraciones en muchos casos más bien voluntarias, lo hacen para tener una vida mejor. Muy bien, chicos, pues con esto hemos visto ya el punto de introducción a las migraciones, que es como un poquito más, como dice, introductorio. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar las migraciones interiores. Las migraciones interiores en España. Y en este caso vamos a estudiar de las migraciones interiores 3 cosas. La evolución de las migraciones interiores en España, los tipos de las migraciones interiores en España, que ese se le corresponde al tercer punto, y las migraciones interiores en la actualidad, que también está incorporado en el tercer punto, pero yo lo he sacado, ¿no? Eso es, digamos, lo que vamos a estudiar de las migraciones interiores en general en este vídeo. Vamos a comenzar con la primera parte, con la evolución de las migraciones interiores en España. En este caso vamos a recordar que las migraciones interiores son aquellas que se realizan dentro de un país, entre provincias, ciudades, pueblos, etc. Claro, como vamos a ver la evolución de las migraciones interiores, yo creo que lo mejor es verlo a través de un eje cronológico. Aquí tenemos el eje. Tenemos que antes del siglo XIX vamos a ver las migraciones interiores, después desde mediados del siglo XIX a la Guerra Civil Española, durante la posguerra y los años 70, años 70-80 y la recuperación de los años 90 hacia la actualidad. Y vamos a ver las características de cada una de las etapas de estas migraciones interiores. Por ejemplo, antes del siglo XIX tenemos que las migraciones eran temporales y escasas. Pues, ¿por qué? Pues básicamente porque estaban relacionadas con trabajos temporales como puede ser la recogida de la uva, lo que se conoce como vendimia, o la recogida de aceitunas en Andalucía. Por tanto, son gente que se iba de su pueblo fundamentalmente al campo para desarrollar estas actividades económicas, conseguir algo de dinero y volver a su pueblo. En el caso de la segunda fase, de mediados del siglo XIX a Guerra Civil Española, que hay bastantes años, pues nos encontramos que las migraciones empiezan a aumentar. ¿Por qué? Básicamente debido a que empieza a haber un proceso de industrialización y de éxodo rural. España es un país que entra un poquito más tarde de lo normal al resto de países europeos en lo que se conoce como revolución industrial. De hecho, pues no empieza esa revolución industrial en serio hasta la época de Isabel II o durante el famoso sexenio democrático revolucionario, que es a mediados de los años del siglo XIX, a 1860, 70. Entonces, cuando eso ocurre, la industrialización aumenta en lugares muy concretos de España, hay que decir, y eso supone que mucha gente de ciudades y de pueblos se vayan a las ciudades más industrializadas a vivir. ¿Cuáles son, por tanto, las zonas que reciben más migrantes? Pues las zonas con más industria. En este caso, Barcelona, País Vasco, Madrid. Y en cuanto a las zonas que pierden población, va a ser las zonas pues, que estaban menos desarrolladas económicamente, como por ejemplo Andalucía, Extremadura, Murcia, Castellón o ambas Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Por tanto, es una migración de regiones menos industrializadas a regiones más industrializadas, como es normal y suele ocurrir. En cuanto a la posguerra y años 70, coincide también con otra etapa de importante migración interior, debido a los famosos planes de desarrollo económico de época franquista. Esos planes de desarrollo económico suponen que las migraciones aumentan interior nuevamente debido a esa otra explosión industrializadora en España, yo diría que incluso mucho más importante, puesto que España se convierte en una de las principales potencias industriales pues a nivel europeo, sin duda. Y eso hace que las zonas que vuelven a recibir más migrantes, en los años 60, años 50 finales, serían País Vasco, Madrid, Barcelona, Navarra, que coinciden nuevamente con las zonas más industrializadas. Por tanto, en esta época, los españoles que viajan de Andalucía a Madrid o de Extremadura a Barcelona empiezan a formar lo que se conoce como áreas metropolitanas de la ciudad. Es decir, empiezan a desarrollar no solamente el centro de la ciudad, sino los alrededores, todo lo que son la periferia de las ciudades. Empiezan a llenarse de inmigrantes. En los años 60-80 hay una época de crisis importante, crisis energética,
que supone el fin de la gran era de desarrollo industrial del desarrollismo y el inicio de los planes de reindustrialización en esa última época franquista. Por tanto, esa crisis económica supone que las migraciones interiores se reduzcan, se producen al mismo tiempo bastantes migraciones de retorno, de vuelta a los nichos ecológicos de donde vienen los migrantes, y por tanto, pues Madrid, Barcelona, País Vasco pierden un poco de población por ese retorno. Y en cuanto a los años 90 y actualidad, podemos decir que las migraciones interiores se han recuperado. Y también se han recuperado los mismos patrones de otras etapas anteriores de migraciones interiores, como Madrid o Barcelona, como son los grandes puntos de migración, ¿no? También hay que decir que archipiélagos y zonas turísticas como zonas litorales también son muy importantes a la hora a la hora de decidir los migrantes irse allí, debido a que hay una gran explosión del sector servicios, del sector terciario, y por tanto hay mucho trabajo en hoteles, en bares, restaurantes y todo lo vinculado con el turismo. Muy bien, vamos a ver algunas imágenes que nos puedan reflejar mejor esta evolución. Por ejemplo, vemos en los años de la posguerra, años 70, fijaos cómo se produce esta migración. Vemos en color naranja las principales áreas de migración, las que hemos comentado antes, como Madrid, Barcelona, País Vasco. Fijaos de dónde van: de Córdoba, de Extremadura, de Almería. En fin, van de estas provincias que están menos desarrolladas económicamente, que son, esta vez se ven en verde, porque son principales áreas de emigración. Fijaos también que dentro de comunidades autónomas o dentro de regiones como Andalucía también hay mucha migración hacia la ciudad, en lo que se conoce como éxodo rural, de los pueblos a las ciudades, como se observa en Huelva, como se observa en Sevilla o como se observa en Valencia. Vamos a ver una gráfica en la que se ve la evolución de las migraciones interiores en cuanto a número. Fijaos con lo que he dicho antes, que las migraciones interiores empiezan a destacar a partir del siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, con la explosión de la industria. Fijaos que hay una continuidad y una importante evolución favorable, que se queda cortada en el año 1930 y en los años 30, como veis, debido a la guerra civil, pero que después, en la posguerra, y fundamentalmente con el desarrollo industrial franquista, años 60, años 60-70, pues fijaos que hay una importante subidón, y en el 71, a partir de ese año 70-80, vemos que ahí se frena nuevamente, baja otra vez las migraciones interiores debido a esa crisis energética que se produce en esa década. Vamos a ver ahora una gráfica un poquito más reciente y vemos la evolución reciente de esas migraciones interiores. Fijaos que en el año 2008 partimos de un momento en el que hay bastantes migraciones interiores, pero que empieza a bajar, fundamentalmente debido a la crisis económica del 2008. Fijaos que hay una importante bajada de esas migraciones debido a que hay paro generalizado en toda España. Por tanto, las oportunidades laborales que pueda haber en otra ciudad o en otra comunidad empiezan a bajar bastante. Eso cambia a partir del año 2017. Fijaos que las cosas mejoran económicamente. Hay un importante crecimiento de las migraciones interiores que se ven frenadas por el año 2020 y el COVID. Aunque hay una recuperación en el año 2021, incluso creciendo aún más. Y es que las oportunidades laborales siguen concentrándose cada vez más en pocos lugares, como Madrid y Barcelona, que son grandes centros de migración de andaluces, extremeños, castellanos, porque ahora se han multiplicado las oportunidades laborales de estas grandes urbes. Y hay que decirlo, y las diferencias entre Madrid y otras regiones están creciendo, al igual que Barcelona o Valencia. Por eso la gente prefiere ir allí, y hay mucha gente joven de muchas regiones que se van allí, sin dudarlo, a buscar unas mejores condiciones laborales y de trabajo. Vamos a ver una gráfica, o en este caso un mapa, en el que se observan, en este caso, el saldo migratorio. Recordad que el saldo migratorio es la diferencia entre la gente que emigra y la gente que inmigra. Vemos en los diferentes colores, vamos a observar la parte izquierda y vemos que hay diferentes colores. En este caso, en color verde, se observan las zonas con un saldo migratorio más bien negativo. Es decir, que pierden población, en pocas palabras. Sin embargo, en un color naranja se observan las zonas que ganan población. Aquí dice, indica las provincias con un saldo migratorio interior por debajo de un 0,5. Es decir, que en este caso se encuentran en este caso sería que tienen por debajo
Por debajo de 0,5 significa que son negativas, ¿no? En este caso, menos 0,5, que a lo que se refiere la pregunta, pues serían algunas provincias como Jaén, algunas provincias, por ejemplo, fijaos, Barcelona, debido quizá a que la gente se va de Barcelona para irse a ciudades dormitorio para poder tener unas mejores condiciones de vivienda y residencia. Fijaos que también se ven algunas en Cuenca, se ve, por ejemplo, también que se ve un saldo migratorio negativo regiones de Castilla y León. Sin embargo, las zonas que están ganando población, es decir, las que están consiguiendo un saldo migratorio superior al 0,0%, es decir, que están creciendo, pueden ser Málaga, pueden ser zonas de litoral como por ejemplo Almería, como por ejemplo Murcia, como por ejemplo vemos Madrid, por supuesto. Es que a nivel general podemos decir que las zonas que ganan son el litoral y las zonas que pierden son de interior, hablando rápidamente. Vamos a ver un poquito la explicación de este mapa, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre estas diferencias entre el interior y el litoral? Comenzando primero con las provincias que están ganando más población. En este caso, las que ganan más población, hemos dicho que son litoral, zona insular también, y Madrid, debido a motivos laborales. Son zonas más dinámicas económicamente, tienen un sector terciario muy potente, tienen, por tanto, unas oportunidades laborales muy buenas y eso hace que la gente joven de España prefiera irse allí. Y además en la zona del litoral, como digo, pues es esto, ¿no? En Madrid ocurre, no solamente en Madrid, sino también ocurre en provincias como Toledo, como Guadalajara, que son zonas donde son ciudades, pueden ser ciudades dormitorio, donde la gente vive allí, pero después trabaja en Madrid. Es muy común el desplazamiento de Toledo a Madrid o de Guadalajara a Madrid para trabajar. Por tanto, tienen un saldo migratorio positivo. Y Málaga, por supuesto, por el sector servicios, es fundamental, igual que las Baleares. ¿Las zonas que pierden población? Bueno, en este caso las zonas que pierden población son de interior. ¿Por qué? Porque son menos dinámicas a nivel económico. Por tanto, la población joven abandona estas provincias para irse a otras más dinámicas económicamente. Esto conlleva la pérdida de población, gente joven y, por supuesto, pérdida de natalidad, porque la gente joven es la que tiene niños. Y, como consecuencia, el envejecimiento de la población. Vamos a ver un poquito, en este caso, el siguiente punto, en el que vamos a ver los tipos de migraciones interiores. Hemos dicho antes que los tipos de migraciones interiores en España, podemos decir que son dos fundamentalmente, son movimientos migratorios interiores de tipo éxodo rural y son movimientos migratorios interiores recientes. Esos son los dos tipos de migraciones interiores en España. Los de tipo éxodo rural podemos también llamarlos como movimientos migratorios tradicionales, ¿vale? Que es el nombre que recibe, movimientos migratorios tradicionales. Y en cuanto a los movimientos migratorios recientes, son, digamos, los que ocurren en la actualidad. En cuanto a los movimientos migratorios tradicionales o de tipo éxodo rural, son los movimientos migratorios que se producen del campo a la ciudad. Son, por tanto, repito, los movimientos migratorios que se han ido interiores, que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de España, relacionado más bien con las etapas anteriores a la actual, años 60, años 50, etcétera, en los que solían irse gente del campo a la ciudad. En esta época, los tradicionales, las ciudades no tenían el tamaño que tienen ahora. Madrid, Barcelona, no eran tan grandes como la actualidad. Y en cambio los pueblos sí que tenían mucha población. Claro, cuando empieza a desarrollarse la industria, la gente que va a la ciudad son normalmente de campo o de ciudades más pequeñas. Por tanto, se produce esta marcha de la ciudad en dirección a esa marcha de los pueblos en dirección a la ciudad. Y esto se conoce como éxodo rural. Ahora vamos a explicarlo un poquito más detenidamente. Y en cuanto a los movimientos migratorios interiores recientes, son los que ocurren en la actualidad. Y hay que decir que son mucho más complejos que los tradicionales. En cuanto a complejidad, me refiero a que hay mucho más tipos de movimientos migratorios interiores recientes. Por ejemplo, hay de tipo dispersión metropolitana, que ahora vamos a explicarlos. También hay movimientos de tipo regional y movimientos de retorno. Los de éxodo rural son más simples porque son de la ciudad, del pueblo a la ciudad, y en cambio los recientes son mucho más complejos porque hay mucha más variedad. Vamos a comenzar, en primer lugar, con los movimientos migratorios interiores tradicionales. En cuanto a estos movimientos, son los que se produjeron desde el siglo XIX hasta los años 60. Y las características que tienen son estas. Es un tipo de movimiento migratorio que se produjo bastante más tarde que en otros países europeos. Esto es debido a que la industrialización en España ocurrió de una forma más tardía.
Por tanto, igualmente, ese éxodo rural masivo ocurrió más tarde en España. De hecho, hasta mediados del siglo XIX no ocurre, cosa que en el caso de Reino Unido, en el caso de Francia, que entran mucho más pronto a la industrialización, ya eso se produjo mucho antes. Además, produjo, mejor dicho, estos movimientos importantes cambios en la estructura de población. En este caso, bajó el índice de masculinidad en las regiones en las que la gente abandonaban para irse a la ciudad. ¿Esto por qué ocurre? Pues muy sencillo, porque los que solían moverse, los inmigrantes, la gente que salía de su ciudad, de su pueblo para irse a la ciudad, eran por lo general hombres jóvenes en edad para trabajar. Por tanto, la masculinidad bajaba y las mujeres son las que se quedaban. Las regiones que atraían población eran escasas y además eran más ricas. Esta es la siguiente característica. De hecho, las regiones que emitían, las regiones de donde salían esta población, eran bastante más pobres y eran además muy numerosas. ¿Cuáles son las regiones que atraían? Pues lo hemos dicho, Madrid, Barcelona, País Vasco. ¿Y las regiones que emitían? Pues lo hemos dicho, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que son regiones mucho menos dinámicas económicamente. La cuarta característica es que este tipo de migración interior, de tipo tradicional, creó grandes concentraciones de población en algunas ciudades. Madrid y Barcelona se llenaron de población y se empezaron a desarrollar sus áreas metropolitanas en la periferia. Pero al mismo tiempo también generó importantes vacíos de población, porque la migración interior fue bastante abundante, especialmente durante los años 60. Y finalmente, la última característica es que estas migraciones de tipo éxodo rural produjeron consecuencias ambientales y económicas tanto en las áreas receptoras como en las áreas emisoras. Pues un ejemplo de ellos es que en Madrid pues la masificación de las ciudades obligó al desarrollo masivo de los servicios en estas ciudades. Y cuando digo servicios me refiero a hospitales, a colegios, a todo tipo de servicios vinculados con la población. Obviamente hubo zonas como Madrid que se encontraban sobredotadas a nivel de servicios y sin embargo las regiones más rurales o regiones menos desarrolladas durante un tiempo estuvieron infradotadas de servicios, puesto que había menos gente y había menos recursos para poder desarrollar servicios en estos lugares. Esto produjo una importante desigualdad entre las regiones de España como consecuencia. Muy bien, pues estas son las migraciones tradicionales interiores. Vamos a ver ahora las migraciones interiores de tipo reciente, o las recientes, las actuales, que además son mucho más complejas, como hemos dicho antes, porque hay varios tipos de dispersión metropolitana, movimientos regionales y finalmente movimientos de retorno. Para verlas vamos a seguir con el esquema que seguimos antes. Aquí tenemos el esquema. Como hemos dicho antes, los movimientos migratorios interiores son producidos pues, hace poco tiempo, son actuales. Y hay varios tipos. La de dispersión metropolitana, los movimientos regionales y de retorno rural. Vamos a empezar con lo de dispersión metropolitana. Estos movimientos de dispersión metropolitana son producidos en una ciudad grande que haya recibido muchos inmigrantes nacionales. En este caso, son producidas por el alto coste de la vivienda en las grandes ciudades. Vamos a poner un ejemplo como Madrid. Madrid es una gran ciudad que tiene muchísima población inmigrante nacional, de Córdoba, de Extremadura, de Granada, de donde sea. Y esta gente no puede vivir en el centro de las ciudades, puesto que cuestan muy caro los pisos. Por tanto, las consecuencias es que esta gente se marcha a la periferia de la ciudad, a pueblos como Leganés, zonas como Vallecas, que son en la periferia, pueblos como, por ejemplo, Pozuelo de Alarcón, o pueblos como Castelldefels, en el caso de Barcelona. Por tanto, en el centro de las ciudades hay un envejecimiento, cosa que es curiosa, puesto que esta gente recibe mucha población inmigrante nacional, pero su centro se envejece, puesto que nadie puede vivir allí debido al alto coste de la vivienda y también a los pisos turísticos que provocan, como digo, este alto coste de la vivienda, y sin embargo la periferia se está rejuveneciendo. Además también se está produciendo un fenómeno de gentrificación, que es un fenómeno que está ocurriendo especialmente en las grandes ciudades, aunque se está extendiendo en otras más pequeñas, y que son barrios del centro que por el turismo, pisos turísticos, se rejuvenecen y además acceden solamente a los pisos de vivienda un tipo de personas de perfil clase alta o clase media alta. Son barrios que se ponen de moda,
son barrios que empiezan a entrar un tipo de población que tiene un nivel económico bastante alto, tanto extranjero como nacional, y eso supone pues una importante pérdida de población joven que tiene menos medios y recursos, que son tradicionalmente de ese barrio y que tienen que abandonarlo. Ahora vamos después a ver varios ejemplos. En cuanto a los movimientos regionales, pues son los que están aumentando más en cuanto a este tipo, ¿no?, de interiores recientes, y son relacionados con el trabajo. En cuanto a los destinos, son áreas litorales, Madrid y Valle del Ebro, junto con también Cataluña. El tipo de migrantes nacionales actuales son adultos jóvenes, fundamentalmente. Y en cuanto a las consecuencias de este tipo de migraciones actuales relacionados con las comunidades autónomas, pues supone un envejecimiento de zonas que emiten migrantes y un rejuvenecimiento de las zonas que reciben migrantes. Eso siempre ocurre. Siempre en todos los movimientos migratorios, los países que pierden población se envejecen y los países o regiones que ganan población se rejuvenecen. Y el último tipo son de retorno rural, que son personas jubiladas que vuelven a sus regiones originales. Esto tiene consecuencias y problemas. Las consecuencias es que hay un aumento, ¿vale? Hay un aumento de los ancianos en ese retorno, porque los que suelen volver a sus áreas de origen son ancianos, y esto supone, por tanto, un leve aumento de la población rural, puesto que vuelven a sus pueblos o a sus ciudades más pequeñitas donde han salido. Pero tiene consecuencias negativas, puesto que hay un envejecimiento más aún de estas regiones debido a este tipo de migración, y por tanto estas zonas requieren mucho más servicios para los ancianos. Muy bien, pues vamos a ver un poquito el ejemplo de barrios que hemos dicho que estaban en un proceso de gentrificación. Vamos a ver, por ejemplo, el barrio del Soho, en Málaga. Es un ejemplo de gentrificación debido a los turistas y debido a la explosión del turismo y de los pisos turísticos de allí. Y eso hace pues que la gente de los barrios del centro de Málaga, muchos barrios están perdiendo población malagueña, tienen que irse a otros lugares de Málaga, como El Palo, como Rincón de la Victoria, como Coín, como Álora. Se van a otros pueblos, básicamente, más lejos, y eso supone más gasto de gasolina, por ejemplo, puesto que no pueden vivir en Málaga, porque está altísimo el coste del precio de la vivienda, en barrios como, por ejemplo, Teatinos o incluso El Soho. Y esto también pasa en barrios como Lavapiés, que son muy tradicionales en Madrid, en el centro, que también han sufrido una importantísima gentrificación. Los habitantes tradicionales de allí también han sido poco a poco, como digo, desplazados. Y también han empezado a surgir por muchos sitios este tipo de migraciones, este tipo de pisos de tipo turístico. Muy bien, pues ya hemos visto ya las migraciones interiores, hemos visto ya la evolución, los tipos de migraciones interiores, pero vamos a añadir algunas cositas más acerca de las migraciones interiores en la actualidad, algunos datos más. Hay que decir que estas migraciones interiores en la actualidad, podemos decir que hay actualmente en el año 2025-2024, hay un cierto equilibrio entre las regiones que pierden población y las regiones que ganan población a causa de las migraciones interiores. Y las regiones que ganan población suelen ser siempre dos, que esto nunca ha cambiado. Son áreas del litoral mediterráneo y áreas vinculadas con las grandes ciudades. Es un poquito reiterativo, pero bueno, hay que dejarlo claro para que no haya ninguna duda. Pues bueno, chicos, hasta aquí hemos visto el punto de las migraciones interiores de España, en este caso migraciones interiores y su evolución. Y en el siguiente punto vamos a estudiar los movimientos migratorios, en este caso la segunda parte, en la que vamos a estudiar las migraciones exteriores, tanto vinculadas con los españoles como también vinculadas con los extranjeros. Hasta entonces nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.